actualidad, tener estos espacios para que un emprendedor turístico pueda surgir. ¿Has planificado un viaje y te han faltado servicios a los que tú les darías solución con una gran idea? Quizá sea el momento de darle forma y convertirla en un proyecto de negocio rentable, que dé servicios a quien como tú busca las máximas facilidades cuando se trata de encontrar el destino ideal y los mejores productos turísticos. Recordemos, amigos y amigas, que estos masterclass son direccionados para emprendedores como ustedes, que necesitan no solamente tener un proyecto, sino también tener un espacio rentable, porque el turismo, al ser una industria, también requiere muy buenos ingresos, pero recuerden que todo esto se da desde la planificación. En esta tarde, en la moderación, les acompañará Ángeles Parreño y tengo el gusto de presentar en este momento a un querido amigo de Ecuador Conventions, con quien siempre hemos compartido el Congreso de Turismo de Congretur, que por cierto, ya mismo estamos por empezar. Él es Enrique Cabanilla. Él es docente e investigador ecuatoriano, quien ha desarrollado procesos relacionados a la academia, vinculación, investigación y consultoría en varios países latinoamericanos como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Perú, Nicaragua, Guatemala, entre otros. Cuenta con una maestría en gestión de desarrollo del turismo y un doctorado en geografía en la Universidad Nacional del Sur, Argentina, en la que investigó sobre el desarrollo y características del turismo comunitario en Ecuador. Cuenta con más de 100 publicaciones entre artículos, libros, conferencias y manuales relacionados con diversos temas del sector. Sus líneas de investigación están relacionadas con el desarrollo territorial del turismo, innovación en empresas, destinos turísticos sostenibles, con especial énfasis en el desarrollo del espacio rural. Ha sido consultor de organismos nacionales e internacionales para la creación de modelos y procesos para el desarrollo local a través del turismo. Quiero dar la bienvenida a Enrique, sin olvidarme de recomendar a todos ustedes de que tengamos el micrófono apagado, respetemos este espacio, una hora de mucho conocimiento, en donde Enrique nos dará a conocer mucho del plan de negocios para emprendimientos de turismo comunitario y finalmente tendremos una ronda de preguntas si es que ustedes están relacionados. Así que bienvenido, Enrique, gracias a tu casa de Ecuador Conventions y pues siempre, él es uno de nuestros maestros favoritos porque realmente conocedor en el área. Bienvenido y una linda y excelente tarde. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias también a Ecuador Conventions, a Javi por la invitación, para nuevamente hablar de un tema muy interesante, bueno, un tema que me apasiona y en el cual he trabajado muchísimos años de mi vida, que es el tema del turismo comunitario. Y justamente ahora nos vamos a enfocar en el que yo considero es el tercer elemento que damos acompañamiento a las comunidades que quieren emprender en este tema del sector turístico. ¿Y por qué digo el tercer elemento? Porque para llegar aquí, yo quisiera anotar antes de pasar a la estructura que yo propongo, las reflexiones que propongo para hacer un plan de negocios, hay que hacer dos temas que son fundamentales con una comunidad. El primero es acompañarle a hacer un diagnóstico integral de lo que existe en su territorio. Y ese diagnóstico integral es un acompañamiento participativo para determinar qué tienen de oferta, cuál es su posible demanda, qué tienen de comercialización, etcétera, y qué tienen además de normativa ya interna desarrollada, etcétera. Y el segundo elemento que me parece fundamental, antes de llegar a este elemento, a este tercer elemento del plan de negocios, es hacer un pequeño plan estratégico con la comunidad, porque muchas veces tenemos la idea de que el turismo es solo el negocio turístico. Es decir, llegar a hacer turismo es solo ponerse un hotel. Y no hay nada más alejado que eso. Un territorio sin atractivos puede tener 1000 hoteles y no va a ser turismo. Un territorio que no tiene, por ejemplo, un desarrollo de temas como infraestructura, de vialidad, etcétera, por más que tenga lindas cosas, tampoco va a llegar a ser turístico. Entonces,
Estos dos elementos se los piensa anteriormente y justo quienes estén interesados en el tema, les invito a descargar un manual que está en línea que se llama Del diagnóstico al plan de negocios, que es la metodología que he podido impartir en varios países, como les ha mencionado Ángeles ahora, y del cual voy a conversar brevemente sobre este tercer elemento. Primero, creo que debemos aterrizar en qué es un plan. ¿Sí? Básicamente tener un plan es estar en un punto A e ir a un punto B. ¿Sí? Yo generalmente a mis estudiantes y a varias personas con las que les converso digo, es como a veces, como las resoluciones de fin de año, ¿no? Estamos ya el 31 de enero y queremos ser flacos, guapos, bajos, grandes, gordos, lo que sea. Entonces nos decimos, este año va a ser mi año para esto, ¿sí? Que es decir, queremos llegar de un a un B. Y en muchos lugares y en muchos sitios, pues, territorios hay una clara, objetiva y además completamente justa aspiración de hacer turismo. Pero hacer turismo ya en el territorio, este significará el ir de un territorio que no tiene todavía esta actividad a un territorio que tenga ya la presencia del turismo en sus lugares. Ir de A a B. Eso básicamente es un plan y vamos a ver algunos de los elementos que propongo para su construcción. El primer tema que tengo que decir es que en el caso de las comunidades, y creo que debería ser con muchas otras, con muchos, voy a poner un ejemplo de lo privado también, porque a veces hay empresas privadas que contratan a alguien para que les haga su plan de negocio. Y ese asesor le hace el plan de negocio y le da, y es un plan de negocio que cuando me han dicho es, bueno, les digo, es excelente, es buenísimo, pero no lo conocen. Y si no lo conocen, no lo aplican porque no se involucraron. Entonces, el primer principio de un plan de negocio es que la comunidad debe acompañar todos los procesos de información y de decisión que implican el plan. Porque aquí vamos a tomar decisiones sobre cómo se maneja el territorio, cómo se lo va a comercializar, qué servicios va a tener, etc. Esto de aquí, un asesor externo, lo hemos hecho con la universidad, a veces también lo han hecho con consultores, a veces lo han hecho con tesistas. Esta persona nada más es un asesor de un proceso participativo que tiene que, primero, adentrarse en qué es un plan de negocios, para qué sirve y qué partes tiene. En el para qué sirve básicamente es en cómo llegar de A a B. Es decir, ¿se acuerdan lo que yo ponía el símil del fin de año? Yo en el fin de año digo, no, este año me voy a graduar, dice, estoy ya en mi último año y me voy a graduar. Bueno, el, el plan de negocios o el plan que yo tenga me tiene que decir qué estrategias tengo que hacer para graduarme en ese año, qué temas debe tener, qué temas debe tener la comunidad, ¿no es cierto? Para llegar al punto B, ¿sí? Después de eso también es importante que se vea la utilidad, porque no es elaborar un documento que sea muy corto, muy grande, o que sea el modelo Canvas, o que sea otro modelo de los 1000 que hay por ahí. Este es un tema de reflexión de acompañamiento. ¿Por qué? Porque aquí se establecen compromisos de cómo se va a dar el turismo en un lugar, de a quién nos vamos a dirigir. Y eso nos mantiene pues en un momento como unidos o centrados en una idea a la cual estamos apostando. Básicamente, del modelo que se propone ahora, es un modelo que lo he elaborado en 10 pasos. El primero que tiene que ver con la elaboración del concepto del producto turístico que se va a ofrecer. Ojo, no estoy hablando de servicio, estoy hablando de producto y luego ya les voy a indicar por qué. Dos, la identificación de los recursos que la comunidad va a utilizar para la implementación de las actividades turísticas. Tres, la determinación de los clientes potenciales a los que esta empresa va a dar servicio, a los que este emprendimiento comunitario va a dar servicio. Cuatro, una determinación de competencia, porque pese a que
algún momento se ha pensado que los proyectos de turismo comunitario están fuera de la regulación de mercado, pues no es así. Lo que hemos visto en estos 40 años en el caso de Ecuador es que los proyectos de turismo comunitario no solo compiten en el mismo país, sino también compiten entre países, pues varios son los países de Latinoamérica y de otros lugares del mundo que ya tienen proyectos de turismo comunitario. 5, todo el tema del plan de mercadeo sobre promoción, definición de precios, plan de ventas, distribución, etcétera. Sexto, y que es otro tema fundamental para el plan de funcionamiento de una empresa turística, es el capital humano, quienes van a ser parte y trabajar en los diferentes procesos de este emprendimiento. Séptimo, el tema de políticas de administración, cuáles van a ser los valores que toda empresa comunitaria debe respetar, y más que todo aquí, tomando en cuenta que este es un modelo de gestión que se diferencia de lo privado y se diferencia de lo público en cuanto su fin o su finalidad es la distribución de todos los beneficios entre todos quienes son la comunidad. Por ejemplo, el octavo, el cumplimiento de la normativa legal, porque a veces se piensa que no hay normativa, pero sí, hay normativa y los emprendimientos de turismo comunitario tienen normativa recién rediseñada, inclusive que deben cumplir y bajo los cuales serán evaluados. Después, el tema tal vez más duro sobre la inversión, financiamiento, presupuestos y finalmente un tema sobre políticas de gestión de entornos de los impactos que un proyecto de turismo comunitario va a causar. Todo proyecto causa impactos en un territorio. Así que, brevemente, esta es una clase que a veces me demoro una semana o dos en dar, lo voy a tratar de plasmar para que ustedes lo tomen en consideración y luego si es que hay alguna pregunta, con todo gusto. El primer tema sobre el producto tiene que ver primero en entender cuáles son los servicios que va a brindar la comunidad y distinguir los servicios de los otros elementos que son complementarios al producto. Un producto turístico es la suma, creo yo, de 4 elementos. Número 1, de atractivos, que son fundamentales al momento. Número 2, de infraestructura básica de uso turístico. ¿A qué me refiero? Eso me refiero, por ejemplo, a accesibilidad, a acceso de agua, acceso a energía eléctrica, me refiero a seguridad, a un programa de manejo de desechos, etcétera. Y finalmente, un servicio turístico más actividades turísticas. Cuando me refiero a servicios turísticos aquí, básicamente me enmarco en lo que dice la norma: alojamiento, alimentos y bebidas, transportación, operación turística, entre muchos otros. Entonces, lo primero que debe definir la comunidad es qué va a hacer. En algunos casos han habido comunidades que por su localización geográfica y todo han comenzado, por ejemplo, con un hotel o con un hotel con restaurante, etcétera, pero en otros casos han comenzado con cosas mucho más simples, como por ejemplo un trayecto de caminata o excursiones a caballo, etcétera. Entonces, lo principal es mirar por dónde vamos, todos los que tenemos, cuáles se ponen ahí, con cuáles vamos a empezar. ¿Cómo se van a desarrollar cada uno de estos? En el caso del desarrollo es, ¿qué infraestructuras voy a tener? Si yo necesito una infraestructura de alojamiento, bueno, esta estructura de alojamiento necesita temas que son, bueno, además de las habitaciones, baños, etcétera, necesita, por ejemplo, bodegas, necesitan cuartos donde se almacenen ciertos productos de limpieza, se necesita un sistema de seguridad para incendios, etcétera, un montón de otros temas. Luego, otro elemento que poco lo hemos pensado y a veces también poco se nos pone en la mente, y lo voy a resaltar en este momento, es la innovación que va a tener este producto. Porque a veces también el turismo, no solo el comunitario, sino el privado, también tiende a repetir siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo y lo mismo. Entonces, el hotel de playa es el mismo modelo, el hotel de montaña es el mismo modelo. ¿Qué innovación va a tener? Porque aquí el producto va a dar el elemento fundamental
para que el turista lo escoja sobre otras alternativas similares que tengan el mismo ambiente geográfico, por ejemplo, o el mismo concepto comunitario. Luego, es importante sobre este producto pasarse al lado del turista. ¿Qué expectativas va a tener el turista sobre mi producto? Mi turista va a tener una expectativa de paz, va a tener una expectativa de ver aves, va a tener una expectativa de aprender sobre algún elemento. Perfecto. Esas son reflexiones que hay que hacer para que el producto sea capaz de cumplir esas expectativas. Luego de esto, lo que recomendamos en este primer aspecto es que la comunidad haga toda una lista de estos atributos de los servicios y los tenga en el papel para que vean cuáles puedan irse consolidando. El siguiente elemento es el lugar donde va a estar. ¿Y por qué? Porque como yo les decía, para concretar el producto turístico, el alojamiento o el centro de información o el restaurante necesita pues acceso a vías, agua, luz, parqueos, que no afecten al resto de comunidad, ¿sí? Ya en algunos casos hemos visto, por ejemplo, algunos proyectos de turismo comunitario que se desarrollaron en algún lugar y que, por ejemplo, cuando hay turistas, se afectaba tanto a la comunidad que el agua, que era escasa en ese lugar, era exclusivamente para el hotel y eso pues no tiene lógica, ¿no es cierto? El turismo no es para empeorar la calidad de vida, sino para mejorarla. Y aquí sobre esto hay una reflexión que es importantísima. ¿Qué temas se deben realizar antes de poner los servicios? El lugar escogido es a una buena distancia de los atractivos de la comunidad, queda equidistante. ¿Qué normativa de construcción debe tener? Porque pese a que es comunitario, etcétera, hay ciertas normativas de seguridad, no de diseño, ¿ah? No me quiero meter en que cambiar el concepto ancestral y no, más yo propongo que se aproveche al máximo ese tema, pero hay cierta normativa de seguridad, cierta informativa de medidas antropométricas mínimas, etcétera, que se deben tener y esas pues van a influir para construir el tema. Un ejemplo de esto es que en un restaurante las mesas tienen cierta separación entre sí para que el mesero mismo pueda desplazarse y para que las personas que están en un restaurante puedan sentarse cómodamente. Determinar también si la ubicación que la comunidad está pensando, cuáles van a ser los impactos generados y cómo se van a tratar estos impactos. Y finalmente, cómo la instalación de este alojamiento o la instalación de este restaurante o del sendero, etcétera, va a verse en el paisaje, ¿sí? Donde los temas vernáculos cumplen un tema principal. De ahí partimos al segundo elemento que creo yo es fundamental. Como les había dicho, ya en el diagnóstico las comunidades han determinado cuáles son sus atractivos o recursos que deben ser potencializados. Ahora es el momento de decidir cuáles recursos se van a poner en utilización para los turistas. ¿Sí? Me refiero a que si hay una cascada, pues a esa cascada habrá que hacerle un sendero, tal vez habrá que hacerle un pequeño lugar para que las personas que están en ese lugar puedan tomarse fotografías. Si es que en esa cascada se permite el baño, pues un lugar donde se cambien de ropa, etcétera. Pues todos estos elementos serán fundamentales para pensar en la accesibilidad y funcionalidad que deben tener los mismos. Perdón. Las actividades que se van a realizar en este lugar es fundamental también, porque hoy el turista de hoy ya no quiere solo ver lindos atardeceres, el turista de hoy quiere ser partícipe de esos atardeceres. Entonces, si yo digo, bueno, esta comunidad tiene un bosque que está a su cargo y es un bosque protector con muchas aves, pues tal vez una de esas infraestructuras que debo pensar será una torre de avistamiento de aves, ¿sí? O algún elemento como estos que le permitan al turista interactuar con el atractivo. Y de aquí van a salir las inversiones que se van a tener que hacer si es que yo voy a dar algún elemento como esto. Si es que, por ejemplo, tal como en la foto de acá abajo, que es en un lugar, que es en Alta Florencia, en la provincia de Orellana,
se observa que los turistas pues están en la preparación de la chicha, pues tendrán que tener los elementos adecuados para que esta participación se pueda dar de la mejor forma posible. El tercer elemento es pensar en a quién vamos a vender. Y aquí hay una clara diferencia que hay que hacer. El producto turístico elige al cliente, ¿sí? Es decir, tal vez nos hemos acostumbrado muchísimo a sacar muchos productos desde la oferta. Es decir, estamos en un lugar bonito, hagámoslo, la gente va a venir. Y no resulta así. Hay que estudiar profundamente a los gustos, lo que busca las personas, lo que busca el usuario, lo que busca su cliente. Y este estudio de su cliente ya se habrá hecho en dos formas. Primero, como yo les decía, en el diagnóstico, cuando se diagnostica con la comunidad cómo está el tema turístico en el lugar, pues uno se da cuenta de que ya habían ciertas personas que iban a la comunidad o que visitaban algunos de sus atractivos. Eso los vamos a llamar la demanda real. Pero ahora nosotros queremos saber cuál es la demanda potencial. ¿A qué turistas les vamos a enamorar? ¿De qué edad? ¿Es un lugar para jóvenes? ¿Es un lugar para personas de la tercera edad? ¿Tanto hombres para mujeres? ¿Son lugares que están diseñados para el turismo de proximidad? Es decir, para personas que viven en grandes ciudades como Quito, Guayaquil, o es solo para extranjeros. ¿Cuál es la motivación que tengo que buscar en la demanda para que ellos me vean? Porque si yo, por ejemplo, digo, a ver, mi proyecto está diseñado para pajareros, pues cuando yo haga el mercadeo, tendré que ser muy clave para llegar a los grupos de interés de personas que les gusta ver aves, porque hay muchas personas que no tienen esos gustos y debemos reconocer que ahí la demanda es completamente variable. Cuándo viajan, cómo viajan, cuánto gastan. Y aquí una primera clave. A veces cuando llegamos a la comunidad, estas preguntas de aquí les pueden abrumar porque son cosas completamente extrañas al modo de vida comunitario. Las comunidades ancestralmente antes de entrar en turismo han sido o agrícolas, o ganaderas, o pescadoras, o artesanas, etcétera. Y aquí le estamos metiendo en otro modelo de servicio, por lo cual es importante buscar el asesoramiento de profesionales que les puedan ayudar a profundizar sobre estos temas. Con esto, la comunidad en esta parte del plan define sus clientes potenciales. Y yo digo clientes, ¿por qué? Porque también hemos visto que hay unas comunidades que en un momento del año reciben, por ejemplo, un turista extranjero, en otro momento de año reciben un turista nacional, en un momento del año reciben jóvenes. Es decir, hay una configuración del producto que a veces un mismo territorio o un mismo lugar puede ser diverso para diferentes grupos. Hay que plantearse cada uno de ellos qué expectativas tienen para atenderlos de la mejor forma. El siguiente elemento, como les había algo adelantado, es la competencia. Pensar que el turismo comunitario no tiene competencia es caer en una falsa premisa. ¿Por qué? Porque todos los emprendimientos de turismo comunitario se exponen en el trade turístico y todos quieren llegar a tener turistas, ¿sí? Y en eso, pues, si yo, por ejemplo, tengo una comunidad en Puno que me ofrece, por ejemplo, los uros, que me ofrecen el que yo pueda dormir con ellos en el lago Titicaca, en islas flotantes, y yo quiero poner algo similar, pues me tocará explorar quiénes son, qué les motiva a sus clientes, cómo lograron contactarse con este cliente, en qué me distingo y en qué me parezco de este producto. ¿Qué cosa de mi innovación puede ser un tema positivo? ¿Y qué tema tal vez de mi servicio que pueda ser un poco restringido puede ser un aspecto negativo con el que voy a tener que lidiar? Y en este tema será de buscar el mayor conocimiento para buscar básicamente el elemento diferenciador.
Con esto en mente, el punto, como les decía, tal vez uno de los puntos principales es llegar a este, que es el tema del mercadeo. Promoción, precios, plan de ventas, distribución, alianzas. Primero, que las comunidades deben conocer que el precio se fija por varios elementos. El precio se fija, uno, por el valor que tiene este tema en cuanto a sus costos, ¿sí? Por lo cual ya veremos más adelante que el análisis de costos tiene que ser profundo, porque hemos visto a veces algunos casos que las comunidades venden algunos productos inclusive a pérdida, ¿sí? Tomando algo de liquidez, pero desvalorizando, por ejemplo, el trabajo de las personas que viven en ese lugar, lo cual pues es eminentemente contraproducente. Dos, haber hecho un estudio de mercado para ver cuáles son los precios por los que andan los otros proyectos que los estudió en la competencia. Y finalmente, un tema que sí es muy fundamental y que yo lo he descubierto con mucha fuerza en el turismo comunitario es el tema de un valor agregado. Por ejemplo, si yo me voy en Bolivia a hacer una caminata con los cayaguayas son unos indígenas que son considerados en Bolivia los médicos herbolarios más famosos que hay, ¿sí? Y ellos te hacen un trekking que te llevan a caminar con ellos desde los 5.000 metros de altura hasta casi los 2.000 metros, donde te van enseñando qué plantas utilizan ellos, cuáles son los tratamientos que hacen con estas plantas, etcétera. Eso es un lugar que no lo encuentro, ese es un tema que no lo encuentro en cualquier lado, ¿no? Y voy en el viaje y puedo compartir con estos médicos que me van transmitiendo su sabiduría, pues tal vez este trekking con los cayaguayas tiene un valor diferenciador que le va a dar un precio también que debe ser estudiado. Este proceso debe tomar en cuenta todos los costos. A veces también en turismo pecamos de exclusivamente costear solo los temas operativos y nos olvidamos, por ejemplo, que hay costos financieros, porque las comunidades a veces se endeudan y tienen que pagar intereses sobre la deuda que tienen para hacer el proyecto de turismo comunitario. Los costos administrativos, porque hay que pagar y salarios, y hay que pagar seguro social, y hay que pagar una serie de prestaciones, los costos promocionales, los costos de capacitación, entre otros, que luego en el plan de ventas se dividen y no son tan influyentes. Luego habrá que definir qué herramientas voy a desarrollar sobre la promoción. Fíjense que en muchos casos, algunas comunidades con las que hemos visto y hemos trabajado, dicen, nosotros queremos vender, por ejemplo, a los europeos. Y uno analiza la página web o las redes sociales que se comunican y todo está, por ejemplo, en español y su mercado pueden ser ingleses. No, pues hay que tener coherencia de qué usar. Hay otras, por ejemplo, y nos ha pasado, llegamos a una comunidad y el rato que llegamos nos dan el tríptico, nos dan el brochure. Pero yo en ese momento hago la reflexión con ellos y les digo, ya estamos aquí. El peor lugar para tener un brochure de venta es en la misma comunidad. Eso debería estar en puestos de información, en hoteles, etcétera. Entonces, aquí hay que desarrollar una estrategia anual y hay que definir quién lo va a hacer. ¿Quién va a tomar esta parte de la comercialización, la promoción? Pueden ser alianzas también que han funcionado en algunos temas, pero definitivamente si es un tema comunitario, tal vez el encargar a un grupo de personas que serán las encargadas de salir de la comunidad y visitar estos centros de información, universidades, asociaciones, medios de comunicación, etcétera, para publicitar su producto. En este punto, mi querido Enrique, hay una parte que creo que es importantísimo hablarlo. No porque es turismo, no es negocio. Nosotros creo que tenemos que pensar como empresarios, costos fijos, costos variables, y eso creo que no sabemos entenderlo y en las comunidades. Creo que hasta aquí se ha hablado cosas muy importantes en esta masterclass de crear, de cómo crear tu plan de negocios. Estamos hablando que el turismo no es que vengan y visiten.
Es un negocio y como negocio se tiene que utilizar su parte administrativa, su parte comercial, su parte de marketing para que tenga una sinergia. ¿Es así, mi querida Enrique? Completamente, porque además la comunidad quiere, por medio del turismo, producir ganancias que serán repartidas a la comunidad. O sea, aquí hay que desmitificar ese tema, ¿no? O sea, no podemos crear turismo para crear más pobreza. Lo que queremos es un turismo comunitario que cree ganancias para que eso se pueda distribuir en eso. Y eso tiene que ver con que muchos de estos temas que a veces no se los practica porque vemos poco. Yo a veces publicamos con unos colegas, por ejemplo, un artículo donde investigamos cuánto los ecuatorianos conocen sobre turismo comunitario. Y los números fueron escalofriantes. Apenas 1 de cada 10 ecuatorianos conoce o ha oído hablar sobre un proyecto de turismo comunitario y 1 de cada 20 lo ha visitado. Entonces son lugares espectaculares, lindísimos, que están al lado nuestro, pero que no se han promocionado, que no han visto cómo contactar a su cliente y que a veces también por culpa de asesores, y en este caso a veces ONGs u otras personas que no los han llevado tal vez por un camino un poco más real, han pensado que su turista solamente está en el extranjero, cuando su principal consumidor puede estar dentro del mismo país, lo que se ha visto que ha mantenido a las empresas turísticas ahora luego del COVID. Habrá que ir definiendo cómo voy a distribuir mi producto. ¿Voy a hacer acuerdo con agencias de viaje? Tal vez sea una buena idea. Tal vez sea una buena idea comenzar a explorar estos temas porque hay agencias de viajes que están capacitadas completamente para eso. Y la comunidad pues se verá un poco aliviada de este proceso, les van a ayudar en su proceso de ventas y podremos inclusive, porque ya existen, contactar con empresas que hacen esta distribución de manera gratuita o de muy bajo costo, porque también quieren hacer algo de apoyar a estos proyectos que están haciendo gestión para la mejora de vida en sus territorios. Las alianzas, entonces, en este caso de la comercialización, creo yo que es un punto fundamental, porque las comunidades no han estado expuestas a este proceso, ¿sí? No han estado expuestas a este proceso de buscar mercados, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y aquí yo creo que hay empresas operadoras de turismo y también empresas o agencias de viajes que tienen ya mucho bagaje a este respecto. El punto sexto es otro punto fundamental, el capital humano. Hay algunas realidades que a veces, no sé, también cuando pensamos en lo comunitario nos olvidamos que pasan en el mundo real. Una de estas cosas es, por ejemplo, que la rotación de personal en el turismo es muy alta. Y a veces pensamos que formando a un pequeño grupo en una comunidad, ese grupo se va a mantener trabajando en turismo comunitario toda la vida. No es así. Los planes de formación, de capacitación deben ser permanentes y debemos además entender que la capacitación necesita estar vinculada con los servicios que yo voy a dar. Muchas veces también en las comunidades que ya se han cansado varias de ellas de estas comunicaciones, es porque siempre, por ejemplo, el curso que más se vende, atención al cliente. Y a veces no es importante el curso de atención al cliente. Con una colega mía que pude y tuve el privilegio de acompañarle en su tesis doctoral, vimos, por ejemplo, que un tema de entrenamiento al capital humano, y ella lo desarrolló, era un software administrativo, ¿sí? Entonces, hay que ir de acuerdo a esos servicios y ahí visibilizar cuáles son las habilidades, los conocimientos, las aptitudes que necesitan y la capacitación que se va a dar. Y también aquí es muy importante establecer cuáles van a ser estos compromisos de igualdad de trabajo, porque en el caso del turismo comunitario hemos visto que algunas veces se vuelven otra carga más exclusivamente solo para mujeres, cuando quienes se benefician en el tema global también son los hombres, los jóvenes, etcétera, por lo cual estos temas hay que discutirlos para mirar quién va a trabajar en ese lugar, cómo lo va a hacer y cómo se va a mantener este equilibrio. El capital humano en el turismo es irreemplazable, es único. Y aquí necesitamos alianzas con el turismo comunitario cuando se piense en este tema, de qué
instituciones les podrán acompañar en este proceso que insisto, es permanente. Uno no capacita una sola vez. En un año tal vez necesitaremos volver a capacitar sobre cocina, porque las personas que estuvieron en cocina tal vez se cansaron y se dedicaron a otra cosa. El movimiento del personal en turismo es así. Luego tenemos las políticas administrativas. ¿Se acuerdan que cuando comenzaba esta charla, les decía, este es la tercera pieza de un eslabón? Diagnóstico, plan estratégico de turismo y plan de negocios. En el plan estratégico de turismo comunitario, uno define políticas. Por ejemplo, el turismo en la comunidad va a ser, ¿cómo va a respetar la sostenibilidad? ¿Cuál va a ser el uso que tienen ellos de su cultura o de sus recursos naturales? Entonces, aquí el negocio turístico, el emprendimiento turístico, como lo queramos llamar, tiene que responder cómo este emprendimiento turístico va a respetar esas normas. Porque no puede ser que el emprendimiento de turismo comunitario sea el primero que cause impactos negativos en el territorio. Cada política que se acordó sobre respeto a los temas ancestrales, sobre uso de la biodiversidad, etcétera, deben ser asumidos en el emprendimiento, respetados y difundidos a los turistas. En octavo lugar, la comunidad debe sentarse a ver, bueno, ¿cuál es la forma legal que va a tener? En el Ecuador tenemos legislación recién actualizada sobre turismo comunitario. ¿Qué me dice? A veces, bueno, esta norma ha sido tan difícil que varios proyectos de turismo comunitario han preferido registrarse como emprendimientos privados antes que ser catalogados como de turismo comunitario en el país. Y ahí, bueno, yo tengo algunos elementos que los podremos discutir en otros lados, pero aquí la comunidad tiene que decidir qué forma va a tener, ¿sí? ¿Qué costos va a tener esto? ¿Qué documentos son los que tiene que presentar? Y qué asistencia técnica, en este caso tal vez de abogados o de personas que están empapadas en este tema, van a necesitar para que puedan acompañarles en este proceso. Pero cumplir la legalidad es fundamental. Uno de los casos que nos pasaba, dicen, no, es que las personas que trabajan en los proyectos de turismo comunitario no son afiliadas al seguro. ¿Por qué? ¿Por qué el turismo comunitario no puede violentar? Pues no puede violentar este principio básico de un trabajador. O otra cosa que nos pasaba, yo estoy hablando de ejemplos de hace 30, 40 años, porque el turismo comunitario ha evolucionado muchísimo y yo creo que ahora tiene una calidad espectacular, pero hace 40 años a veces se discutía si los niños podían trabajar, por ejemplo, dentro de estos proyectos. Entonces, conocer esta normativa legal nos va a ayudar que el plan tenga como muy claro estos procesos para no caer en estos temas que puedan afectar inclusive el principio comunitario. Luego, lo que decía Ángeles, bueno, la inversión, aquí hay que poner todo lo que se va a gastar. A veces hay comunidades que dicen, pero no pongamos eso porque el terreno es comunitario. Sí, el terreno es comunitario, pero tiene un valor. Una cosa es el presupuesto y otra cosa es el financiamiento. En el presupuesto hay que poner todo valor, todo rubro, todo lo que vaya a costar. Luego en el financiamiento vamos a poder visibilizar que la comunidad está poniendo un terreno que vale tanto, que la comunidad está poniendo trabajo que vale tanto, que la comunidad está poniendo algunos materiales que vale tanto, etcétera. Con lo que aquí vamos a tener una clara radiografía de lo que cuesta tener un proyecto de turismo Y comunitario. Enrique, en esta parte es importante tener en cuenta, como tú dices, no, es que yo tengo el terrenito, no, el terreno te cuesta. ¿Y de dónde come el emprendedor turístico? Come de los sueldos. Es como Enrique Cabanilla trabaja
en la Universidad Central del Ecuador y tiene su sueldo. Lo mismo, el emprendedor turístico tiene que poner un precio y ganar un sueldo, porque no es que llegó un grupo y entró $1,000 y eso nos gastamos. No, eso requiere pagar el sueldo, pagar un fee, una tarifa a las personas, porque por eso comemos. Y eso hay que entender como emprendedores turísticos. Somos empresa, necesitamos sueldos. Y fíjate que además de lo que tú dices, hay otros temas que a veces nos pasa. Comienzan a ingresar proyectos de turismo comunitario, por ejemplo, de alimentos y bebidas, y comienza a ingresar mucho efectivo, porque alimentos y bebidas funciona así, pero se piensa que eso es toda esa liquidez que tiene, es liquidez para a veces para repartir o para eso. ¿Y qué pasa cuando se dañan las cocinas? ¿Y qué pasa cuando se dañan las refrigeradoras? ¿Y qué pasa cuando se rompen las mesas? O sea, ahí hay que crear fondos para que ese emprendimiento pueda volverse a poner en pie. Y finalmente, hay que estar claro, no por ser turismo comunitario no va a tener impactos, tanto positivos como negativos. Uno de los hechos, cuando ha entrado turismo en las comunidades, a veces y al principio uno de los grandes dilemas es que comienza a aparecer dinero. Y el dinero a veces hace enojar a los amigos más íntimos, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a tratar esto? ¿Cuáles van a ser las normas de transparencia? ¿Cuáles van a ser los procesos de rendición de cuenta que se tienen que hacer? Entonces hay que hacer un listado y hay que ver si estos impactos son positivos, si son negativos, si son reversibles, si son irreversibles, porque el lugar, como en esta foto donde voy a construir, va a ser, y aquí la flora y la fauna que estaba en este lugar va a estar afectada. Y posiblemente si yo no tengo un plan de manejo ambiental de las aguas negras y grises que se provocan aquí, se podrá afectar el río. Entonces, todo eso hay que trabajar con la comunidad. Ahora, una vez que se llega a eso, este documento que queda en sus manos les ofrece 15 preguntas. Y estas preguntas hay que hacerse con la comunidad al final. Voy a ir rápidamente sobre ellas para poder luego abrir las preguntas. Dice, ¿ha decidido qué producto turístico va a vender? ¿Ha definido quiénes serán sus clientes? ¿Ha preguntado a algunos de sus clientes qué piensan del producto que van a tener? ¿Sabe quiénes serán sus competidores directos? ¿Conoce cuáles son los precios de los competidores? ¿Conoce las fortalezas y debilidades de estos competidores? ¿Ha decidido los precios que va a cobrar? ¿Tiene definida una política de precios, es decir, descuentos, etcétera? ¿Está debidamente justificado el lugar donde va a poner el servicio turístico y los productos? ¿Cuenta con un plan de promoción? ¿Ha decidido cómo va a distribuir el canal para que llegue a la demanda? ¿Ha decidido qué canales va a usar? ¿Conoce cuánto le costará la promoción y la distribución, que también tiene costos? ¿Ha definido qué otros negocios van a tener que cooperar para desarrollar con los suyos? Por ejemplo, voy a necesitar de los agricultores, de los artesanos, etcétera. ¿Ha definido el perfil del personal que necesito para el servicio? ¿Sabe cuántas personas deberá contratar para que el servicio funcione todo el tiempo? ¿Conoce los derechos laborales del personal que va a trabajar? ¿Ha determinado el manejo con equidad de género? ¿Ha calculado el monto de inversión? ¿Sabe cómo va a reunir, de dónde va a tener el dinero que va a necesitar la comunidad? ¿Cuenta con un presupuesto proyectado? ¿Conoce en qué mes del primer año va a tener la primera utilidad? ¿Conoce cuánto estima la totalidad de utilidad en el primer año y cómo se va a reinvertir? Que creo que este es otro tema fundamental. Las empresas de turismo comunitario al nacer tienen que decir, nosotros podemos ganar, señores, $1,000 y estos $1,000 van a ser para esto. Para una fiesta, perfecto, en la fiesta nos vamos a poner $1,000, lo que la comunidad decida. ¿Ha decidido qué forma legal le conviene más? ¿Ha tomado medidas necesarias para cumplir con todas las licencias y permisos? ¿Conoce cuánto le costará cumplir con estos requisitos legales? ¿Ha decidido las políticas que regirán a la empresa comunitaria? ¿Conoce cómo van a implementar estas políticas? ¿Conoce los impactos? ¿Ha elaborado un código de conducta mínimo para llegar a acuerdos de qué es lo que va a pasar con el turista y con las personas de la comunidad cuando ya comiencen a llegar sus clientes?
ha tomado consejo y asesoramiento para elaborar y evaluar su plan de negocio externo, porque a veces podemos caer en tener una visión muy reducida. Si tiene 0 negativos, está listo para ir el proyecto de turismo comunitario. Si tiene de 1 a 10 negativos, tranquilícese, revise, logre un consenso y avance. Pero si tiene más de 10, pare, no lo haga. Va a entrar en un lugar que posiblemente le va a ir muy mal. Y es importante darnos cuenta en este aspecto que tú lo dices, mi querido Enrique, le va a ir muy mal. Creo que cuando estamos quebrados económicamente no es porque el sistema esté mal, sino porque realmente no planificamos y no teníamos, pusimos una camita, pero no sabíamos quién iba a vender. Quiero venderle a un extranjero que le gusta viajes de lujo y quizás mi calidad no es tan buena. Y luego me quejo de que no llegan. Creo que aquí es importante. Y en esta pausa, antes de seguir con las preguntas que tenemos en el chat, varias preguntas, a todas las personas que estarán conectadas hasta el final, les haremos llegar la grabación de esta masterclass y también el ebook que Enrique nos ha dado para que podamos compartir con ustedes. Y siempre es importante y darles a conocer que como Ecuador Conventions estamos ya próximo a la convocatoria de gestión de turismo rural y comunitario. Si ustedes necesitan conocer más cómo gestionar la administración y promoción de su proyecto turístico comunitario, y quisieran generar de una manera efectiva y mejorar las cifras y la calidad del proyecto, pues les invitamos a formar parte de esta certificación en competencias laborales en gestión de turismo rural y comunitario. Y te dejo en este momento, mi querido Enrique, para que puedas seguir compartiendo este tema que es vital. Si quiere emprender y quiere tener un proyecto turístico, primero haga lo que Enrique nos está enseñando esta noche. Si no, luego estamos sufriendo un poquito, ¿verdad? Así es. Y básicamente, un poco como corolario de este tema, este proceso tiene que ser de acompañamiento con las comunidades. Tiene que haber esa persona, esta asistencia técnica, ¿no? Para lograr que los procesos sean consensuados. Y les cuento una infidencia. He trabajado con este proyecto del diagnóstico al plan de negocio con más de 500 lugares en toda Latinoamérica. Y de los 500 lugares, apenas un 10% ha comenzado inmediatamente con turismo. Y a veces me han dicho, bueno, pero este proyecto les desalienta. No, no. Yo digo, este proyecto les hace ver en realidad a dónde se están metiendo. La inversión en el campo turística es alta. Sí, el ponerse un alojamiento es de 50, de 60, de 80, de $100,000. Y a veces pienso que en vez de poner ese dinero en un tema sobre el cual no está seguro y no se han respondido estas 30 preguntas base, es mejor invertirlo en agricultura, en mejorar el tema de la vivienda, etcétera, en otros procesos, hasta que la comunidad esté segura en dónde va a estar. Muchísimas gracias, quedo atento a sus preguntas. Teníamos, bueno, aquí alguien nos ha preguntado, ¿no? ¿Cómo se integra la conciencia respecto a la capacidad de carga o el máximo de clientes que puede recibir la comunidad? En impactos. Cuando yo hago los impactos naturales, culturales y temas, la comunidad va a decidir no solamente la capacidad de carga, sino hay muchas comunidades que también tienen el derecho de decidir qué lugares no van a ser públicos. Porque el turista a veces piensa que pagando $30 en una comunidad un día puede entrar donde sea. Poco, o sea, suave nomás, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ahí, cuando uno define los impactos y esas políticas y se pone de acuerdo con la comunidad, se definen esos elementos y se pueden hacer cálculos de capacidad de carga de acuerdo, por ejemplo, al espacio natural, pero también se pueden hacer acuerdos sobre cómo comenzar, ¿no? A veces esto es comenzar de a poco hasta que la comunidad vaya aprendiendo y entonces puede ser que en ese momento el plan diga o tome esas decisiones. Igual, Felipe Muñoz nos pregunta, ¿una alternativa es crear red de colaboración con la competencia, creando sinergias o una competencia? Completamente. Y aquí en el Ecuador funcionan algunas de forma muy interesante, por ejemplo, la Cortuche en Chimborazo o Pacariñán en el Austro.
o algunas otras, tenemos la REST en, en Orellana, Retus en Loreto, etcétera. Hay varias de estas. Pero eso no les exime de que va a tener competencia internacional, inclusive. Ujú. Porque, porque las redes de cooperación, pues, llegan para crecer juntos y ayudarse. Por ejemplo, una red de cooperación, si tiene que invertir en promoción, es mejor invertir 10 a que invierta uno, ¿sí? Se le va a hacer más económico y tal vez más importante, ¿sí? Pero en otros elementos no podemos caer pues en esa ingenuidad de que no va a haber nadie que compite sobre este tema. Los territorios compiten. Napo Wildlife aquí en Ecuador pues compite con los proyectos de turismo comunitario en Madre de Dios en Perú o, o en Madidi de Bolivia, porque los ambientes son similares, selváticos, amazónicos y con grandes inversiones, es así. Totalmente. Y miren, acá tenemos otra de Diana Carolina Bravo. Otra consulta, ¿las operadoras comunitarias deben anclarse en vender sus productos turísticos o si pueden ampliar en vender otros productos turísticos similares comunitarios? Excelente. Yo siempre he creído que, por ejemplo, un elemento muy interesante como que deberíamos empujar es una mayorista, por ejemplo, una agencia de viajes mayorista de turismo comunitario, que recoja toda la oferta, por ejemplo, de una región o de un país y que tenga una capacidad con una cartera de oferta muy diversa, ¿no es cierto? Y podría vender proyectos de turismo comunitario en otros lados. Y lastimosamente aquí la norma a las empresas operadoras de turismo comunitario sí les limita a vender solamente lo suyo. Y aquí me parece, por ejemplo, esos son los desbalances que hay, porque a lo privado no se le impide vender lo comunitario. Por lo cual, si lo comunitario puede completar, por ejemplo, un viaje que diga, a ver, usted va a visitar unas comunidades, San Clemente en Imbabura, y luego va a tener un tour en Quito, y después va a tener una visita a proyectos de turismo comunitario en Riobamba como Palacio Real, y luego de eso se va a Galápagos. ¿Por qué no una agencia de turismo comunitario puede tener esas alianzas y también ganar en comisiones de otros? Yo no le veo ningún problema. Totalmente de acuerdo. Y bueno, en este momento quiero dejar abierto el micrófono a alguien que tenga algún proyecto, alguna pregunta. Recuerden que estos espacios es muy importante y creo que el plan de negocios ataca totalmente a la parte administrativa, que en la parte turística creo que es una debilidad bastante fuerte. No porque tengamos el atractivo significa que la gente va a llegar a montones. Es como decir, puse una tienda de zapatos y porque ya abrí la tienda significa que voy a vender a montones. No, necesito marketing, necesito área comercial, necesito el área administrativa financiera que me dicte todo el proceso de cómo tengo que llevar mi emprendimiento. Aquí, mis queridos amigos, entender que el turismo es una industria y si queremos tratarlo como una industria, tratemos como un negocio a gran escala. Y un negocio a gran escala tiene primerito, antes de arreglar, de pintar una pared, de poner un clavo en la pared, tengo mi plan de negocios. Como nos decía Enrique, ¿quién es tu cliente? ¿A quién vas a vender? ¿Cuál es tu producto? Voy a vender de pronto senderismo y así voy a desarrollar el turismo comunitario, pero recuerden que eso necesita costos. ¿Quién va a hacerles caminar? Porque la persona que va a hacerles caminar tiene que ganar un sueldo. Primero páguese usted. El turismo no es porque llegó grupos grandes y esa plata, como tú lo decías, Enrique, se va a gastar en lo que sea, ya tenemos plata. No, el turismo no tiene que ser tratado como pan para hoy, hambre para mañana. Tiene que ser progresivo y tiene que manejarse con un plan económico. ¿Cuánto voy a ganar yo por hacer caminar a las personas en el sendero? ¿Cuánto va a ganar? Saco mis costos y voy viendo cuál es la promoción, para cuántos números de personas necesito mensuales para poder cubrir esos primeros costos administrativos. Quisiera ver si es que ustedes tienen preguntas, por favor, abran su micrófono. Quisiera también decirles si es que alguien tiene alguna pregunta sobre nuestra certificación en gestión de turismo rural y comunitario, pueden acceder a nuestras aulas en este momento. Nuestras asesoras comerciales podrán darles a conocer cuál es el plan, cuál es su capacitación que ustedes podrán recibir. ¿Alguna pregunta, por favor? Si es que el auditorio ustedes tienen, quieren conocer algo más sobre lo que Enrique nos pudo compartir en esta noche.
Y un tema por ahí que es importante. A ver, este plan de negocio los va a acompañar y será cambiante, porque las circunstancias cambian, ¿sí? Lo importante es sentarse a reflexionar sobre esto. Esto le abre a los ojos a la comunidad en donde se está metiendo, ¿sí? El tema turístico es complejo, es desgastante. Eso lo sabe el que se puso el restaurante, ¿no? Porque ya el que se puso el restaurante sabe que de mañana es la compra en el mercado, la preparación, y nunca para, ¿sí? Y el turismo comunitario no deja de tener eso. Y no, y yo también otra cosa que les digo a los proyectos de turismo comunitario, si tienen un valor fundamental, ganen, ganen. Mientras más reúnan, mejor cosa pueden hacer por su comunidad. Lo que le diferencia al turismo comunitario no es que gane poco o gane mucho. Le diferencia que con esas ganancias va a hacer un trabajo social. La ausencia del Estado va a cubrir la ausencia del Estado, lastimosamente. Si me permites, por ahí creo que tengo dos temas de Sí, mi sí. querido amigo Felipe Escola. Un abrazo grande, un excelente tour operador de la zona de Zuleta. La academia puede asesorar para hacer planes de turismo comunitario. Encantado, lo hacemos con tesis y con grupos de la mejor manera. Y Javier Leonidas Isa dice cuáles son las mejores estrategias de promoción que haya dado buenos resultados sobre el turismo comunitario. Bueno, hay muchas, ¿ah? Por ejemplo, yo le sigo mucho a unas dos o tres mujeres, por ejemplo, Josefina Klinger en Colombia, pero porque ella ha sido además una activista social, y está en foros, y está presentando su proyecto, y ella lo dice tan claro, ¿no? Lo dice, por ejemplo, el peor error de lo comunitario, dice, es pensar que somos enemigos de lo privado, cuando lo que deberíamos buscar es que hay fortalezas de lo privado que nos pueden ayudar a lo comunitario. Y últimamente han comenzado a aparecer muchos emprendimientos privados o inclusive a veces de ONGs, etcétera, que están acompañando a lo comunitario. Así que hay que tener esos temas. Participar en foros, visitar ciudades, visitar universidades, tener unos buenos videos. Hoy las redes sociales que revolucionan todo el tema, pues por ahí van las estrategias de hoy, mi estimado Javier Leonidas Isa. ¿Es Diana, posible, Enrique, si puedes escribir el nombre de esta persona a la que tú sigues, Josefina Klinger, para que nuestros claro, participantes puedan también buscarla? Porque sí, es muy importante toda la información que nosotros Josefina podamos Klinger, ella tener. vive en una zona del Chocó colombiano, un lugar además que era de alta violencia, ¿no es cierto? Y lo convirtió, está al lado del Parque Nacional Utria, y es espectacular, lindísimo, ¿no? Pero una mujer que es empoderada, ha ganado reconocimientos como una líder, pero ha puesto en el foco de que el turismo comunitario les está ayudando para vivir mejor en esos sitios, en los más pobres, porque esa es la otra capacidad. ¿Por qué? Yo soy un fiel creyente del turismo rural y comunitario. Señores, porque allá a las comunidades o a esos territorios rurales no va a llegar grandes empresas. De pronto las mineras, que ya saben los riesgos que hay, pero el turismo llega como una oportunidad para acompañar los otros procesos productivos, porque a veces la agricultura no es suficiente, a veces sabemos también que lo artesanal no es suficiente. Entonces, aquí el turismo es un elemento más para crear territorios pluriactivos, ¿no? Y eso creo que es un tema que también podemos rescatar. Vamos llegando a la parte final de este masterclass, recordándoles que pueden visitarnos en www.ecuadorconventions.org. Nosotros estamos certificando todo lo que es competencias laborales en guianza turística, en gestión de turismo rural y comunitario y varias áreas más, formador de formadores, si ustedes lo desean, visítennos en www.ecuadorconventions.org. Otra pregunta tenemos por aquí, mi querido, ya para ir cerrando esta clase magnífica. Te agradezco siempre, me impacta lo que tú conoces realmente y enamorada del conocimiento y el aporte que tú haces al turismo, Enrique. Muchas gracias. Y aquí dice, mi estimado doctor, saludos. Nos describe Israel Benavides. ¿Qué se debe hacer cuando no hay apoyo económico? O sea este de donantes, ONG, fundaciones por parte del Estado, entre otros. ¿Qué se debería hacer? A ver, Muy buena mi pregunta. estimado primero Israel, un fuerte abrazo, un fuerte saludo.
Yo creo que ahorita hay muchos lugares donde hay cómo buscar. Yo creo que sí hay cómo tener, y este plan de negocios es fundamental junto con un plan estratégico para tocar fuerzas. Pero ojo, hay comunidades como por ejemplo en la península de Chiquitos, en Perú, que comenzaron con una caja de ahorros. ¿Y qué es lo que hicieron? Fueron creando un fondo rotativo de crédito entre la comunidad, que por ejemplo, uno de los comuneros quería ponerse un alojamiento, entonces le prestaban un fondo. Él ya ponía a funcionar su lugar, devolvía y ahora ese fondo se multiplicaba y le daban a otro. Entonces, hay maneras de crear cajas de ahorro u otros temas que las comunidades lo conocen y que pueden ser elementos que se pueden tomar la mano. No siempre depender de las ONGs o del Estado, ¿sí? Porque a veces cuando se depende de ellos, caemos en lo que ellos quieran y lo que ellos decidan. Y pierde un poco ahí la capacidad que debe tener la comunidad en todo el proceso. Porque otro de los elementos que diferencia al turismo comunitario es que la comunidad es partícipe en la planificación, en la operación, en la evaluación de su proyecto. Muchísimas gracias por su atención. Tengo una clase ahora, por lo cual con los compañeros de Ecuador Convention les he pedido que no nos pasemos No mucho nos de la hora, pasemos. pero ha sido un gustazo. Realmente Y un tema que me Enrique, apasiona. para terminar, pues invitarles también a ustedes a formar parte de esta novena edición de Congretur, que ya estamos a pocas semanas de lanzamiento oficial, un evento que va a su novena edición y pues realmente este año es el tema la sostenibilidad, creo que el futuro del turismo, el servicio. Entonces, invitarles y sí, siempre juntos estamos para servirles y recuerden que toda esta grabación y el documento se les hará llegar a su correo electrónico para que ustedes tengan, si necesitan fondos, pues este documento que Enrique nos provee esta noche, tienen que sentarse, pensarlo y hacerlo. Muchísimas gracias, Dios le pague y una bendecida noche para todos ustedes. Gracias a todos en todo el Ecuador. Gracias. Gracias, gracias, gracias a la bella INTA que veo a alguien por ahí, hermoso paraje del país. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias.